Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de webinar. Os agradecemos a todos que compartáis este ratito con nosotras. El tema de hoy viene de deporte que está tan de moda ahora. Hola María Ángeles, hola a todos los que os vais conectando. Podéis hacer vuestros comentarios en esta pestaña, en la pestaña del chat, y cualquier pregunta que os vaya surgiendo durante la sesión podéis irla haciendo también en la pestaña de preguntas, ¿vale? Os queremos hacer saber que nosotros únicamente vamos a contestar las preguntas que tengan que ver con la presentación que van a hacer Patricia Santos y Jolie Edin, que ahora las presento. Entonces, cualquier duda que tenga que ver con vuestra diabetes, recordad que siempre tenéis que consultar con vuestro profesional sanitario. Así que, sin más, voy a presentarlas. Patricia Santos tiene diabetes tipo 1 desde hace 23 años, ¿vale? Cada día ella intenta hacer deporte para controlar mejor su diabetes. Entonces, suele intercalar el deporte aeróbico con el anaeróbico. Por ejemplo, sus deportes favoritos son correr, boxeo, las pesas y dar largos paseos. Y luego, por otro lado, tenemos a Jolie Edin. Ella tiene diabetes tipo 1 desde hace 9 años y es una campeona, es tercera fémina en maratón de mountain bike en Madrid y una amante del deporte de competición. Así que, sin más, yo os doy paso, chicas, para que nos contéis por vosotras qué deporte hacéis, cómo lo hacéis, qué tenéis en cuenta. Adelante. Bueno, hola a todos. Si te parece, Yoli, comienzo la presentación. Gracias a todos por conectaros y gracias, Sara, por la introducción. Bueno, para los que no me conozcáis, como bien ha dicho Sara, soy Patricia Santos. Nací el 22 de octubre de 1990 y para los amantes del horóscopo soy Libra. Pero fue en el 97, casi cuando cumplí 8 años, cuando me diagnosticaron diabetes. Y la verdad que durante ese tiempo a lo que me dediqué principalmente fue a aprender, como cualquier niño, a lo que es el manejo de la patología con mis padres, a aprender a contar raciones, a pincharme la insulina, etcétera, ¿no? Pero el hito llega en el 2011 cuando decido crear mi blog, que es Vive tu Diabetes, y ahí empiezo a abrirme, ¿no?, a las redes sociales, a conocer lo que había afuera, a entender que había muchas personas con mi misma enfermedad y empiezo a participar pues en eventos, en congresos, formándome como paciente experto en mi propia enfermedad, con el fin de mejorar en mi patología y poder difundir pues todo mi aprendizaje en mis redes sociales, como veis en la parte derecha de la pantalla. Pero bueno, esto es lo que muchos hemos hecho, ¿no?, a lo largo de nuestra vida, pero hoy que está dedicado al webinar el deporte, me gustaría contaros un poco la importancia y teniendo dos perfiles tan distintos como somos Yoli y yo, cómo es mi día a día, ¿no?, con diabetes. A ver, un segundo que pasa la pantalla. Ahora. Pues bueno, mi día a día con diabetes, al final mi diabetes ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, cuando era una niña el deporte que hacía era el habitual de cualquier niño, pues salir a jugar, patinar que me encantaba, hacía aeróbic, además mi madre me apuntaba a todas las clases posibles porque soy muy sociable y me encanta estar con gente, entonces hice natación, etcétera, pero poco a poco cuando fui creciendo, mi vida pues que se complicó, ¿no? No en un aspecto negativo, sino que empiezas a tener responsabilidades y todo se hace más complejo. Pues aunque soy periodista y community manager, actualmente me dedico al marketing. Y eso lo que supone es que cada semana tenga una rutina distinta. Ahora mismo es mucho más parecido todo y creo que a todos nos pasa, pero habitualmente tengo una rutina distinta en la que los horarios de comida varían, en las que viajo mucho, en los que tengo largas jornadas de trabajo y eso hace que mi diabetes se tenga que adaptar a mí constantemente, ¿no? Y que yo me adapte a ella. Y haciendo que la alimentación y el deporte pues encajen en el día y incluso en esas etapas de estrés. ¿Y cómo lo hago? Pues principalmente con estas dos apartaditos que veis a la derecha, ¿no? Las guías de diabetes y deporte y la tabla de raciones, que van conmigo siempre porque creo que son dos ejes fundamentales que he tenido en mi vida para el aprendizaje de la diabetes y también de su combinación con el deporte, pero también orden y rutina. Eso me lleva a ser una persona muy ordenada y rutinaria en ciertos aspectos, con el fin de que en la situación en la que me encuentre pueda hacer hincapié en los aspectos fundamentales de mi día a día. Y esta sería un poco mi introducción. Cómo yo, persona con diabetes tipo 1, 23 años de experiencia y 29 de edad, intenta en esta vorágine de vida que tengo de viajes y rutinas cambiantes adaptar la diabetes a mi día a día. Y yo, si te parece, contar tú también un poquito cómo es tu día a día. Venga, pues cuento un poquito yo también. Yo nací en 1990, creo que tenemos la misma edad, Patri. Sí. Mi signo del zodiaco es Géminis, también para los amantes. Y bueno, yo he hecho deporte desde bien pequeña, he competido en natación, he hecho atletismo, patinaje artístico sobre hielo, surf, skate, snow, creo que he hecho todos los deportes habidos y por haber.
y realmente siempre he tenido la vena de la competitividad. En 2011, cuando estaba yo en la área, estaba compitiendo muy en serio, me diagnosticaron una diabetes tipo 1 y para mí fue un cambio completamente radical en la vida, ya que en mi familia había habido un caso de fallecimiento por diabetes tipo 1, entonces pues el miedo fue bastante fuerte. Mi trabajo también es en marketing, o sea, creo que tenemos la vida bastante paralelas. Y bueno, realmente con mi diagnóstico hubo también varios problemas, como que se me desaconsejó la competición. Y como yo siempre he mamado la competición desde bien pequeña, pues he hecho lo imposible por luchar y perseguir que con diabetes se puede y que yo con mi mochila azul voy a rastras a donde sea. Y por eso ahí mis dos hashtags. Y bueno, pues al nada de debutar, yo empecé a escalar, porque me gustaba mucho la escalada, competí en escalada deportiva también. Y luego dije, bueno, voy a cambiar al deporte que siempre ha sido mi pasión. Voy a hacer ciclismo. Y busqué muchísima ayuda, muchísimos apoyos. Pero bueno, me compré una bici y al mes estaba ya haciendo el norte de la península ibérica, uní toda la Transpirenaica con el Camino del Norte en 30 días. Y bueno, con mis alforjas y mi mochila azul, dando charlas, conferencias sobre diabetes, que con diabetes se podía, que iba a lograr, que iba a llegar a Finisterre y llegué a Finisterre y logré esos 2.000 kilómetros con 41.000 positivos. Y bueno, ese es un poco el resumen de mi comienzo. Si quieres continuar, Patri. Sí, la verdad que a mí me sorprende, Yoli, creo que tienes que sentirse súper orgullosa porque la verdad que es algo impresionante, ¿no? Y yo cuando miro personas como tú que son atletas profesionales me sorprende la capacidad que tenéis de aprendizaje y sobre todo de esfuerzo y perseverancia para hacer las cosas que hacéis, ¿no? O sea, yo creo que en mi caso, bueno, pues todos tenemos la parte esa de hacer cosas diferenciales y que nos hacen sentirnos orgullosos de nosotros mismos porque lo adaptamos a nuestro día a día, pero desde luego esto es para sentirse súper orgulloso. Y creo que ahora vamos a ahondar un poco también para todos los que vais, ¿no? El cómo cada uno en su estilo, ¿no? Pues puede adaptar el deporte a su día a día, porque en cualquier ámbito, si queréis competir o queréis adaptarlo en vuestro día a día de manera más normal, se puede conseguir de manera satisfactoria. Así que os cuento un poquito más de cómo me inicié yo. En mi caso, como os he dicho, yo hago deporte en mi día a día para controlar mi diabetes y sobre todo porque bueno, lo necesito, me desestresa, me hace sentir feliz. Y antes de nada, y lo dejo, y que todos estáis por testigos, no soy ninguna amante del deporte de que digas tú, es que si no hago deporte me da algo. No, no es así. O sea, yo hago deporte, he encontrado ese punto que hace que disfrute de él porque me hace sentir bien. Y eso es lo que hace que ya lo haya introducido en mi rutina y me sienta feliz con él, ¿vale? Lo cuento porque os voy a contar cómo me inicié. Por supuesto, creando un hábito desde pequeña. Como os he dicho, siempre mis padres me han motivado mucho a hacer deporte, me han motivado a tener esa rutina para mi diabetes, pero es cierto que cuando empecé a crecer y sobre todo en la adolescencia, os cuento un poco de mi historia. Yo tuve muchos problemas con la glucosa por el periodo. El periodo supuso un antes y un después en mi vida porque tenía picos súper elevados y me pasaba casi 2 semanas antes del periodo y 2 semanas después en 300. No había forma de controlar las basales. Y la verdad que fue bastante complejo, lo estuve llevando durante un tiempo, pero cuando empecé con el blog tuve la oportunidad de conocer a una investigadora y deportista de la Sociedad Española de Diabetes y me propuso participar con ella. Y eso fue el antes y el después, porque me hizo entender mi diabetes, pero también hacer la mezcla de aeróbico y anaeróbico para pegarme largos tiempos entrenando. Oye, ¿cómo? Pues, por ejemplo, empezando con aeróbico, después 10 minutos, haciendo anaeróbico, es decir, pesas en este caso, después volví a hacer anaeróbico, íbamos controlando, midiendo muchas veces la glucosa y eso me hizo permitir y conocer cómo entrenar en función de mi valor de glucosa para poder estar largos periodos entrenando. Eso fue la verdad que la base fundamental y os lo cuento porque creo que al inicio y cuando no tenemos experiencia y contar con alguien que sepa y que nos pueda orientar es fundamental porque eso fue la base de todos los años después que vinieron, ¿no? Y que yo ahora soy capaz de entrenar 1 hora o media hora, pero sabiendo cuál es el objetivo de ese día para alcanzar mis valores glucémicos deseados, pero también para sentirme bien conmigo misma.
En segundo lugar, cuando yo tuve esta base también como un profesional y ya aprendí a gestionar el deporte para mí misma y por mi diabetes, lo que hice fue fijarme objetivos. Yo empecé a hacer con ella ejercicio aeróbico, correr y hacer pesas, pero a veces me cansaba, ¿no? Como persona no amante del deporte decía, jolín, ahora ponerme a hacer pesas es que no me apetece nada. Entonces, lo que hice fue empezar a ponerme objetivos SMART, que siempre lo cuento, pero la verdad que a mí me ayudaron mucho porque al final son objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y delimitados en el tiempo. Al final, cuando empezamos a hacer deporte, es fundamental el que pongamos cosas que sean factibles en nuestro día a día. Yo puedo decir, oye, con mi ritmo de vida voy a hacer, como ha hecho Yoli, la transpirenaica, pero la realidad es que no tengo el tiempo necesario para poder hacerlo, aunque me encantase, ¿no? Entonces, para mí, yo necesitaba algo, pues más del día a día, ¿no? Me parece algo increíble, pero yo, en mi caso, pues no se ajusta a mí. Si lo intentas hacer, no sería realista. Con lo cual, lo que yo hice, por ejemplo, cuando empecé a correr, fue empezar a andar y a correr. Andaba media hora y después corría 10 minutos. Después andaba media hora y corría 15 minutos. Así iba incrementando y a la vez regulando mis valores de glucosa y mi insulina hasta que conseguí andar 15 minutos y correr 30. Y así fui mezclándolo y después hacía pesas. Creo que eso fue una base fundamental, entenderme, conocerme y sobre todo regular mi tratamiento y hacerlo poquito a poquito. Y seguro que tú, yo llegar seguramente lo hayas hecho igual, ¿no? Empezar poquito a poquito porque lo fundamental es conocernos y no hacer cosas que vayan en nuestro detrimento. Y en segundo lugar, intentando hacer lo que me gusta. Como os decía también Sara al inicio, ¿no? Pues por ejemplo, a mí me gusta mucho el boxeo, me gusta mucho correr, me gusta mucho andar. Y no se trata de buscar excusas de hoy no me apetece, sino intentar buscar la motivación. No busquemos la excusa, busca la motivación. Es decir, yo, por ejemplo, siempre lo digo, ¿no? Y es que cuando yo empecé a iniciarme el deporte, busqué lo que más me gustaba y empecé también intentando correr con una amiga. Pues, por ejemplo, si no tienes mucho tiempo y dices, tú, es que me encanta hablar con Maricruz, oye, pues voy a decirle a Maricruz que si salimos todas las tardes a pasear y al menos de una forma u otra estamos motivándonos y empezamos a hacer cositas que la integramos. Y este es un poco cómo me inicié. No sé, Yoli, si quieres contar también tu experiencia. Sí, un poco, la verdad, bastante similar también. Mis comienzos, la verdad, que fueron bastante duros en cuanto a la bici, porque fue cogerla e irme un mes entero fuera a recorrer todo el norte. Y bueno, pues hubo momentos bastante duros, como el del vídeo que se ve ahí, en el que lloraba y lloraba y lloraba porque no me remontaba el azúcar. Y lo que quiero decir con esto es que, bueno, como tú dices, hay momentos muy duros en el inicio, que es difícil de controlar la hipoglucemia, las hiperglucemias, sientes desmotivación, no sabes por qué estás haciendo esto, al final estás entrenando, estás sometiendo tu cuerpo a un ejercicio extra, que es más fácil controlar tu diabetes estando en una vida más sedentaria, es verdad, pero la satisfacción que te da hacer deporte, el luego ver cómo estás 24 horas en normoglucemia y parece que te has curado. Todas esas satisfacciones superan todos de incertidumbre, de agotamiento, de miedo y de todas esas ganas de tirar la toalla. Entonces, una vez combatida esa barrera, yo creo que lo más importante es pedir ayuda. Con ayuda quiero decir, yo he buscado muchísimos endocrinos, muchísimo apoyo, busqué al mejor equipo nutricionista, al mejor equipo de entrenamiento para que me ayudasen a combatir lo que yo quería lograr. Yo quería lograr competir, quería llegar a ponerme en una meta, quería llegar a sentir que era tener con el dorsal diabetes y además poder estar incluso en algún podio. Y bueno, pues fui seleccionada por un equipo de 20 ciclistas españoles y 20 holandeses de Change Diabetes y apoyada por la Fundación de la Diabetes, por Novo Nordisk, por la Fundación de Bas van de Goor, que les debo muchísimo. La verdad que todos los años hacemos quedadas, durante el día hacemos rutas súper duras y luego por las tardes siempre son formaciones y formaciones y formaciones de diabetes porque no paras de aprender de tu diabetes, de tu gestión y sobre todo es eso, lo importante es que te enseñen, que te acompañen, pero luego aprender tú mismo con todo lo que tienes, con tu camino y siempre tener unos grandes objetivos, aunque sean pequeños, como dices tú bien, Patri, de pues quiero salir con mi amiga a hablar, pues vamos a hablar, y vamos a hablar, pero vamos a correr porque nos gusta también correr. Pues en mi caso, yo tengo grandes sueños de ciclismo y pues bueno, pues tengo que ir poquito a poquito con esos objetivos y poquillo a poco pues vamos lográndolo. Yo creo que al final que con Contando. diabetes se puede, ¿no? Claro que sí, sí. Yo creo que se puede y digan lo que nos digan al inicio, al final cada diabetes es un mundo y depende muchas veces de la actitud y actitud que tomemos con nuestra diabetes. Y yo creo que tanto Yoli como yo podemos confirmaros que si queréis
podéis. Y simplemente fijaros el reto, empezar poquito a poco y empezar a conoceros. Pero por empezar un poco también y contaros una de las cosas que nosotros también valoramos, cuáles son los factores claves, por ejemplo, en mi día a día que yo tengo con diabetes. Por ejemplo, para mí es la alimentación. Es decir, muchas veces pensamos que por hacer deporte, ¿no? Al igual que nos pasa un poco con la tecnología, ¿no? Decimos, oye, si hago deporte, adelgazo y tengo buenos valores, si tengo una tecnología, voy a mejorar la mejor hemoglobina. No se trata solo de eso, es un conjunto de cosas. La diabetes es un conjunto de factores clave que hacen que alcancemos las metas que nos proponemos, sean del ámbito que sea. Con lo cual, la alimentación es fundamental y para mí es fundamental no solamente en el momento de hacer deporte, sino a lo largo del día. Eso me ayuda a mantenerme en el peso que quiero, pero también en los valores de glucosa que quiero. Entonces, para mí el contar raciones es fundamental. Hay algunas que las hago a ojímetro, no os voy a engañar, no voy con el peso a la calle ni peso las raciones pero en la calle, pero es cierto que en casa tengo una rutina de lunes a viernes que intento respetar y hacerlo lo mejor posible, porque eso me ayuda a mejorar mis basales y a mantenerlas durante todo el tiempo. En segundo lugar, la tecnología. Hay que usar la tecnología para nosotros. Tener un dispositivo, sea el que sea, una aplicación, sea la que sea, no vale para nada si no analizamos. Y ahí también, y linko como el anterior, ¿no? La alimentación tiene que estar también dentro de esa tecnología. Si, por ejemplo, yo me pincho 4, pero no he apuntado cuántas raciones me he tomado, no sé si ha sido porque tenía un pico espontáneo o porque realmente estaba almorzando en ese momento o tomando una comida en ese momento. Porque cuando pasamos a analizar los datos están agregados, son muchísimos, y si no somos constantes y apuntamos, nunca podremos tomar conclusiones de esos datos que estamos teniendo para tomar decisiones de verdad coherentes con las metas que queremos alcanzar. Con lo cual, para mí, el análisis de datos es fundamental, linkados con la alimentación, pero también con el tratamiento. Yo, en mi caso, uso bolis de insulina. Y eso no significa que sea ni mejor ni peor, simplemente que quiero que sepáis que no tengo una bomba, ¿vale? Entonces, en mi caso, para mí, el boli pues requiere incluso a veces que tengas que estar más pendiente y que los cambios de tratamiento pues tengan otra gestión, ¿no? Por ejemplo, yo en el caso del deporte intento controlar también muchísimo el tema de los espacios, es decir, respetar los tiempos de inyección. Si he pinchado, esperar las 2 horas, no hacer bolos correctores que sean innecesarios. Si estoy haciendo deporte, tener en cuenta qué deporte he hecho para no solapar y que poder tener una hipoglucemia. Y aún así fallaré, pero estoy segura que si analizo esos datos posteriormente me ayudarán muchísimo a mejorar. Y por supuesto el compartir en diabetes, es decir, sesiones como esta, el irnos después a redes sociales, consultar, ver ejemplos, es tan motivador que hasta que no lo haces no te das cuenta de lo que puede ayudar. Y da igual que sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, todos tenemos que hacer deporte por nuestra salud e incluso si no tenemos diabetes tendríamos que hacer deporte por nuestra salud y creo que el meternos en una comunidad tan familiar y tan buena como la que somos nos va a ayudar muchísimo. Y no quiero que se me olvide, perdona que se me ha olvidado antes de dejarte la palabra, Yoli, en el tema de la alimentación. Por ejemplo, os quiero contar un ejemplo, ¿no? en el tema cuando vamos a hacer deporte. Yo, por ejemplo, y seguramente a lo mejor cuando pasemos a la ronda de preguntas entrará, pero os cuento mi experiencia. No quiero decir que sea lo que tengáis que hacer, simplemente lo digo por si os pasa. Lo comentábamos el otro día Yoli y yo, ¿no? Que muchas veces a mí me pasa que meriendo y tengo que esperar media hora para poder hacer deporte. Esos tipos de análisis también son importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo meriendo y hago deporte, me da un pico súper alto y después no lo puedo controlar. Me cuesta mucho controlarlo porque me produce un pico hiperglucémico constante durante todo el ejercicio. En cambio, si meriendo, respeto como 30, 40 minutos y después hago mi deporte, casi que no tengo ni que pincharme porque ya solamente con el deporte, empezando como un aeróbico leve, después incrementando a un aeróbico más medio, no siendo súper alto porque si no pasamos a anaeróbico y después pesas, mantengo unos niveles súper buenos y me ayuda a bajar basales y después mantenerme en normoglucemia muchas más horas, con lo cual eso es importante. Y, por supuesto, la cena, si hacemos deporte por las tardes, que las cenas tampoco sean súper copiosas porque nos vamos a acostar. Es decir, hay muchos factores que tenemos que analizar y encontrar el momento mejor en el que nos viene a hacer deporte y, por supuesto, cuando lo encontremos, analizar todos esos pequeños factores que hay alrededor. Y recordando que esto es para ti y por ti, no es por nadie más. Completamente de acuerdo, Patrick. Si quieres sigo continuando yo. Sí, claro. Mira, yo creo que además lo has definido exactamente como lo iba a decir yo, tal cual. Las claves para el éxito. Yo siempre digo que son pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Pruebas. Yo me he tirado todo un año sin exagerar, un año con diferentes situaciones, con diferentes horarios de trabajo, con muy poco tiempo para entrenar, con mucho tiempo para entrenar, con mucho tiempo libre y con muchísimo estrés para probar cómo ha ido funcionando en mi cuerpo con todas esas situaciones y con diferentes entrenamientos, con diferentes hábitos de alimentación
He conocido cómo funcionan las series en mí, he conocido cómo funciona un entrenamiento en altura, he conocido, pero siempre he entrenado con una libreta, o sea, es que además yo soy súper ancestral, me llevo mi libreta en el mayor para ir a qué glucemia tenía antes de empezar a entrenar, qué he comido, qué estoy haciendo de entrenamiento, qué estoy haciendo después, cómo he actuado después, cómo ha actuado mi cuerpo y me he estudiado mi diabetes, porque al final la diabetes de cada uno es muy distinta y lo importante es tener muy buen equipo médico que te esté ayudando, que te apoye, que te ayude, que entienda tus gráficas, que intente entender el entrenamiento que tenías en ese momento. Creo que todo eso lo has definido perfectamente, creo que es clave y también es clave estar rodeada de gente que tiene tu misma enfermedad, hacer esta comunidad que es tan importante. Yo cuando debuté busqué personas que compitiesen con diabetes, encontré a Jun Carro, encontré todo el equipo del DT1 Team, me ayudaron muchísimo, me tendieron la mano, cualquier duda que yo tenía de desesperación, ahí estaban para ayudarme y ahí siguen estando, que seguimos aprendiendo. A día de hoy, con la cuarentena, yo he tenido que ajustar otra vez mi insulina, yo sí que llevo bomba de insulina, pero otra vez la he tenido que ajustar porque mi nivel de entrenamiento ha bajado muchísimo. Al volver a salir a la calle, otra vez lo he tenido que volver a ajustar, sigo aprendiendo, pero con esta comunidad tan bonita, creo que aprender es mucho más fácil y mucho más ameno. Total, totalmente de Y acuerdo. bueno, para tener en cuenta también lo que has comentado, la duración del entrenamiento, la intensidad, la glucemia previa y post, que también he leído también por ahí que si le subía el azúcar después del entreno que será normal, sí es normal, porque depende también del entrenamiento que hayas hecho y de la alimentación que hayas tenido durante el entrenamiento. Influyen muchísimos factores. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta, hay que hacer pequeño diario y con tu pequeño diario ir estudiando tu diabetes y tu organismo. Y con todo ello, pues a disfrutar, que es lo que queda. Sí, total. Yo creo que es fundamental y creo que aunque después entremos en el debate, a mí me surge una duda, Yoli, antes de pasar a la siguiente parte. ¿Tú cuántas veces te sueles medir en un entrenamiento? Porque tú quieres que compites de élite, porque yo, por ejemplo, suelo medirme antes, a la media hora, antes de empezar la parte de aeróbico moderado, es decir, antes de empezar a correr, porque como hago media hora andando, porque aparte yo no tengo menisco interno en la pierna izquierda, con lo cual tengo que hacer un entrenamiento inicial de mucho calentamiento para el cuádriceps, me he medido al inicio, antes justo de empezar a correr para ver que estoy en unos valores correctos y después post. ¿Tú cuántas veces te sueles medir en un entrenamiento? Mira, una persona sin diabetes, iba a decir una persona normal, no, una persona sin diabetes, debería controlarse la glucemia cada 40 minutos. Nosotros no definimos absolutamente nada, lo único que nosotros tenemos que administrar externamente lo que ellos no necesitan. Entonces nosotros cada 40 minutos deberíamos registrarnos cuánto tenemos de glucemia y proceder dependiendo de cada caso. Ah, es interesante, porque es algo que siempre me he preguntado, porque digo, jolín, si yo, por ejemplo, entreno más o menos cada día, ¿no? Una hora, aunque hay días también que me lo salto, lo tengo que reconocer, pero la mayor, casi siempre entreno 4 días por semana y siempre me mido 3 veces, más o menos eso, media hora, 3 cuartos así, me mide la glucosa. Digo, jolín, digo, una persona que compite y que está haciendo alta intensidad, ¿cómo lo hará? O sea, que me surgía la duda. Y Pues, tener en cuenta, los 40 primeros minutos absorbemos primero la glucosa que tenemos en músculo. Una vez absorbida esa glucosa, ya vamos absorbiendo la la glucosa sangre. de sangre, la glucosa hepática, entonces tenemos que ir ajustando ahora ahí nosotros, con encaje de bolillos. Sí, no, la verdad que es otro mundo. O sea, yo creo que necesitáis ahí un control, sois totalmente expertos deportistas. Así, por eso lo soy, ¿no? Pero la verdad que es interesante. Y en ese punto de la comunidad, no queríamos perder tampoco ni yo ni yo la oportunidad de hablaros de una campaña. Creo que alguna vez la hemos comentado, pero creo que también va a venir muy bien para cuando termine el webinar, al que podáis uniros y también incluso compartir con vosotros vuestra experiencia. Jolín, te ha quedado aquí tu foto. Ay, sí, simplemente era esta, un antes y un después de cuando iba en bici midiéndome
porque soy muy fan de los avances tecnológicos. Lo que yo hago es que en cualquier caso, aunque tenga síntomas de hiper, como comentabas tú antes, o tenga síntomas de hipo, me mido la glucosa antes de tomar decisiones, de comer o de pincharme. ¿Por qué? Porque a lo mejor creo que estoy alta y a lo mejor estoy baja, porque en el deporte entran otras alteraciones nerviosas que te pueden hacer confundir los síntomas, con lo cual creo que es importante que antes de tomar decisiones verifiquemos que es así para no tener sustos, ¿no? En carrera siempre decimos que es el efecto dorsal. Te pones un dorsal, empiezas a ponerte súper nervioso, empiezas a subir el glucógeno hepático y te vas a las Y te nubes. vas. Total, ¿eh? Sí, total. ¿Tú sabes dónde me pasa a mí eso? No es deporte, ¿eh? Pero me pasa en los parques de atracciones. Es el efecto atracción. Eso me pasa a mí mucho en los parques de atracciones. Me dan un pánico horroroso. Bueno, sí, nada, simplemente decir que parecía difícil, que parecía complicado, que el camino puede parecer un poco amargo a veces, pero es tan satisfactorio, tan bonito poder, ya no digo llegar a la meta siendo la primera, siendo la última, es que me da igual, pero llegar a la meta y decir he llegado aquí con diabetes y he podido. Y son objetivos que a lo mejor para una persona sin diabetes les parece muy grandes, pero una persona con diabetes las podemos lograr también. Yo creo que eso es un mensaje muy positivo porque creo que habrá mucha gente en la teleco, ¿no? Que dice, oye, pero ¿cuál es mi reto, no? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Y creo que lo defines muy bien en el punto de si soy mamá de un niño o una niña con diabetes, el hecho de ver que consigue sus metas, ya sea la que sea, es decir, patinar, el conseguir que no se le baje la glucosa haciendo deporte, son pequeños retos de lo que hablábamos al principio, pequeños retos que nos tenemos que marcar y que el hecho de conseguirlos por nosotros mismos y gracias a nuestro propio autoaprendizaje da una motivación y una autosatisfacción que hacen que el deporte sea adictivo. Yo creo que ese es el truco, que a nadie, yo creo que, bueno, por supuesto hay mucha gente que sí, pero que de base, si no tocas el botón mágico del deporte, hasta que no empiezas a hacerlo no te das cuenta de lo motivador y lo gratificante que es. Y creo que todos tenemos que esforzarnos un poquito muchas veces y yo muchas veces lo hago, ¿no? Porque a lo mejor llego a casa del trabajo, me siento y digo, ¿ahora me voy a poner a hacer deporte? Y digo, ¿qué haría si no lo hiciese? Realmente mirar el móvil y mirar Instagram y tal. Mira, oye, me subo y aunque sean media hora, 20 minutos, algo es algo, pero he cumplido con mi objetivo. Y cuando termino digo, bien, Patricia, has conseguido hacer tu objetivo. Podrías haberte quedado tumbada en el sofá, pero has conseguido, da igual lo que sea, has conseguido hacerlo. Y creo que eso es súper motivador. Y al final el gimnasio se convierte donde estés. Y, por ejemplo, tú, Yoli, ahora con el confinamiento que lo compartías en redes, ¿no? Tu bici en casa y da igual donde estés. Lo importante es continuar y sentirnos bien con nosotros mismos. Sí, el deporte al final te segrega esas endorfinas que hacen que te sientas tan feliz, tan a gusto contigo mismo, cada vez te ves mejor, cada vez te sientes mejor, tu glucemia va mejor, tu hemoglobina va mejor, todo va mejor con diabetes y con deporte. Total. Y creo que el deporte es, como tú has dicho, recomendable para todo ser vivo, pero para nosotros aún más. Y la satisfacción que te da es incalculable. Total. Perdón que pasara la diapo sin querer. No te preocupes. Pues lo siguiente que queríamos comentaros es lo que íbamos a deciros antes, pero bueno, creo que viene a coalición en cualquier momento, si lo hubiésemos dicho al inicio también, porque creo que va un poco al final en relación con lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Que es compartir. Y de eso va la campaña que os vamos a contar ahora. La campaña de este tipo free es una campaña que lo que persigue es que las personas con diabetes creen una comunidad en la que puedan compartir su experiencia. Al final pensamos que si no tenemos un blog, que si no tenemos 10.000 seguidores no tenemos nada que aportar y no es así. Al final nos damos cuenta de que todos tenemos muchísimo que aportar en redes sociales porque lo que hace especial esta comunidad precisamente es que somos muchos los que lo hacemos. Con lo cual esta campaña es muy sencilla, lo que permite con el hashtag Diabetes Tipo Free es entrar en la plataforma, en el numerito 1, en la plataforma diabetestipofree.es y compartir nuestra historia. Esa historia puede ser de cualquier cosa, oye, de cómo he hecho deporte o de cómo conseguí empezar a contar raciones o de cómo me sentí al inicio del diagnóstico y cómo he conseguido autosuperarme y darme cuenta de que con diabetes se pueden hacer cualquier cosa. Al final son experiencias de motivación, de crecimiento personal que nos ayuden a crecer. Y no solamente las tienes que escribir, sino que las puedes compartir desde tu red social, de Facebook o de Instagram, o incluso subirlas. No tienes por qué poner una foto tuya personal, puede ser un paisaje o sin ni siquiera foto, lo que se trata es de compartir. Porque encima, además de que cuando tú subes la foto, aunque pasa un comité para verificar que esa publicación es adecuada y que el contenido es apropiado, porque al final lo que se persigue es que no haya
mensajes xenófobos, ni racistas, ni que se atente contra la imagen de nadie. Lo que persigue es motivación y optimismo y compartir. Estamos colaborando con una asociación, que en este caso es Quesada Solidaria. Bueno, os comparto esto, pero os lo cuento. Quesada Solidaria es una asociación que para personas que no tienen acceso a fármacos y que le dan 5 euros por cada publicación satisfactoria. Esta fue la mía en mi caso, en la que os hablaba del diagnóstico y de cómo me di cuenta de verdad, y lo digo de corazón, cuando entré en redes sociales. Yo creé muchas redes y la última que creé fue Instagram. Y la verdad que me sorprendió y me dio pena porque yo llevo 9 años con redes sociales, 9 años y 3 meses, que me llegó ayer el aniversario o mesario, como queramos llamarlo, y me di cuenta de lo gratificante y lo que ayuda poder compartir y recibir de otros su feedback, sus experiencias, pero siempre con la conciencia, ¿no?, de que cada persona somos un mundo y para decisiones importantes, si no estamos seguros o no estamos empoderados lo suficiente, tenemos que consultar con un profesional. Pero creo que eso aportó muchísimo. Y aquí está la de Yoli. Sí, yo igual cuento un poco la historia de cómo empecé a entrenar, cómo empecé a superarme, cómo las tecnologías, como me dice a mí, que parezco un robot, con la bomba de insulina en la mano, con el móvil mandando un WhatsApp a la vez que estaba mirando la glucemia en el reloj, a la vez que me estaba escaneando también en el móvil en el brazo. Pues bueno, como todo, como la comunidad ha ayudado a que yo pueda ir levantando un poco a poco la cabeza y a volver a entrenar y a competir. Pues justamente este tipo de experiencias lo que contribuyen también, como os decía antes, a compartir esos 5 euros a Quesada Solidaria, que está en Guatemala y que va a ayudar muchísimas personas a que también no tengan acceso. O sea, que creo que contribuimos entre todos a 2 puntos fundamentales. Uno, que la comunidad sea lo más grande posible, que creo que eso es fundamental. Y dos, a ahora mismo, que es una situación de necesidad incluso, pero siempre que las personas que tienen menos acceso que puedan tener mayor acceso con esos 5 euros que Abbott va a donar por cada publicación que se publique satisfactoriamente. Si os animáis, y yo creo que hoy es un momento fantástico para que después de aquí lo hagáis, pero si os animáis, no os asustéis si en 24 horas no habéis publicada la historia, porque te pasa ese comité precisamente para verificar que no sea nada xenófobo, ni que haya links, porque como sabéis los links pueden derivar a cualquier cosa, con lo cual siempre son comentarios sin links y lo que permiten es que sigamos creciendo como comunidad. Y la verdad que yo creo que ahora es un buen momento, Yoli, no sé cómo lo ves tú, para empezar a contestar preguntitas de las personas que están aquí oyéndonos. Sí, claro, además que estoy viendo que hay bastantes. Eso es, la verdad es que están muy activos con todas las preguntas que están haciendo. Es verdad que solamente voy a poder dar paso a aquellas preguntas que están relacionadas con vuestra presentación. Pero muchísimas gracias a todos por vuestras consultas. La primera. Toño, por ejemplo, pregunta, ¿cada cuánto tiempo os hidratáis y os alimentáis durante el deporte? ¿Empiezo yo o tú? Como quieras, Yoli. Comenta, comenta. Vale, pues mira, yo por ejemplo siempre llevo conmigo una botella de agua. Yo en mi caso no tomo suplemento durante el deporte, pero no por nada, sino porque mis entrenos suelen durar 1 hora, hora y media, con lo cual con la merienda que hago antes suelo controlarme. Siempre tengo pastillas de glucosa al lado también por si tengo que comer algo, y a veces pues a lo mejor hidratos de carbono lentos, una manzana, a lo mejor frutos secos, si es algo que quiero mantenerme un poco porque quiero hacer después más ejercicio, quiero seguir corriendo. Pero la realidad es que me mantengo bebo durante todo el ejercicio. No es que beba 1 litro porque si no me empacharía, pero sí es verdad que voy dando pequeños sorbos durante todo el ejercicio y voy comiendo en función de lo que necesite. Pero la realidad es que en mi caso, como hago una merienda antes, que suele ser una pieza de fruta, o también suelo tomar a veces, si la hago 1 hora antes, porque si no después me da un poco de dolor de estómago, tomo un café y a lo mejor lo combino con un pequeño trocito de pan, etcétera. Suele ser mi merienda o una fruta o un café con un trocito de pan en función de lo pronto que haya comido ese día. Y después durante el ejercicio no tengo problema. Yo hago el deporte por la tarde, con lo cual tengo suficientes reservas para poder tirar el ejercicio sin tener que meter mucho aporte adicional. Yo, bueno, el primer ejercicio que realicé después de mi debut fue la escalada y más o menos como tú. Hacía media hora corriendo para poder luego sopesar el deporte anaeróbico. Y durante el ejercicio de anaeróbico, pues bueno, pues bebía cada media hora, cada 45 minutos comía unos poquitas almendras, que me los pesaba y me las llevaba en bolsitas. Pero sí que es verdad que en el ciclismo es bastante diferente.
En el ciclismo, pues bueno, como he comentado, también tenemos esos 40-45 minutos de reservas de glucógeno muscular, que yo le llamo mi hora feliz, en la que es como que no pasa nada, no me tengo que preocupar, todo va bien. Pero a partir de entonces, cada 40 minutos sí que meto en el cuerpo un gel de 2 gramos, bueno, de 2 raciones de hidratos de carbono, y lo voy alternando, un gel, una barrita, para que sea absorción rápida, absorción lenta. Y agua, pues lo normal sería cada 15 minutos. Lo que se hace al final es otra cosa porque no hay fuentes por todos los lados y no tengo un coche de avituallamiento que vaya detrás mía con agua. Pero lo normal y lo que suelo intentar hacer es cada 15 minutos sí que dar un trago, 2 tragos de agua. Y si hace mucho calor, como es ahora en esta ocasión, pues cada hora tomar una pastilla de sales para tampoco deshidratarnos, porque con la diabetes tenemos que tener mucho cuidado también en deshidratarnos. Al final es como que somos un vaso de agua lleno de azúcar. Si el agua se va, se queda el azúcar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese sentido también. Muy buen punto ese. Pues sí, además con esa respuesta habéis contestado a alguna otra pregunta que iba en relación a qué tomabais durante el ejercicio, ¿no? de la alimentación. Y luego también hay otra pregunta, ¿no? Que nos pregunta cómo durante el confinamiento habéis adaptado vuestras rutinas de deporte, qué es lo que habéis hecho. Pues yo en mi caso, a ver, yo partiendo de la base que mi ejercicio es más o menos el mismo, es decir, me refiero que no te necesitaba grandes instalaciones para poder hacer mi deporte. Normalmente siempre hago el deporte o en hoteles o en mi casa y cuando tengo tiempo voy al gimnasio, que es cuando más disfruto porque estoy en un espacio mucho más abierto, con 300 máquinas para poder disfrutarlas, pero lo habitual es que esté en casa. Entonces, para mí lo fundamental ha sido el ajustar mi tratamiento, porque es cierto que cuando empecé el confinamiento, y os lo digo tal cual, me dio un poco de miedo tener hipoglucemias severas porque no había la asistencia sanitaria que tenemos habitualmente, con lo cual reduje un poco el modo en el que hacía deporte. Entonces, lo primero que hice fue ajustar mi tratamiento a mis nuevas necesidades, pero sin parar de manera brusca. Lo que hice es después buscar ejercicios que podía hacer en casa. Por ejemplo, no tenía, yo normalmente hago pesas, entonces, y resistencia con mi propio cuerpo, entonces me compré las típicas cintas elásticas que ahora están muy de moda para hacer pues ejercicios con cintas, me compré unas pesas en los tobillos y me compré una comba. Con eso me servía para saltar y en función de la rapidez que fuese aeróbico o anaeróbico. Las pesas para ponérmelas durante el día y así al menos aunque andase hacía un poquito más de deporte. Las cintas para hacer sentadillas. Por ejemplo, incluso hay veces, ¿no? Que si estaba que decía, este día no me da tiempo, decía, oye, pues después de comer me hago 5 sentadillas, cada vez que coma, 5 sentadillas. Me pongo, hago 5 sentadillas y algo estoy haciendo. Y después también es cierto que tengo una cinta en mi casa, tengo una cinta de correr y corría en la cinta. Después abdominales isométricos, es decir, esto que te pones como una tabla en el suelo, sentadillas, glúteos, brazos, flexiones, pero no flexiones haciendo fondos en el suelo, sino apoyada en la encimera de la cocina y bajando para hacer pecho, intentando explotar todos los rincones de mi casa para sacarlo. Y, por ejemplo, también otro día que me puse, que tenía ganas de bailar y me puse una clase de zumba y me pegué ahí 2 horas delante de la tele del salón bailando como una loca, que me lo pasé fenomenal. Entonces eso es lo que he ido haciendo, pero lo que sí que he intentado es que fuese constante, es decir, no hacer 3 días y parar, o por ejemplo algo que siempre digo en redes estos días, que hay mucha gente que ha iniciado el deporte durante el confinamiento, ha mejorado muchísimo y ahora que vuelva a la normalidad dice que ya no lo vuelvo a hacer porque no tengo tiempo. Eso es bastante perjudicial. No podemos hacer tantos cambios tan bruscos en nuestra rutina porque vamos a tener unos picos muy grandes. Entonces, si habéis tomado el hábito durante el confinamiento, que dicen que a los 21 días el hábito se queda, lo que recomendaría es que intentéis mantenerlo lo máximo posible y que si la hora en la que lo estabais haciendo antes no encaja, que intentéis adaptarla poco a poco e ir moviéndola al momento del día que os encaje, pero respetando a vuestra diabetes, intentando hacerlo lo mejor posible dentro de la medida que os permita vuestro día a día. Qué importante es lo que has mencionado, Patri, de la constancia, porque si ya es de por sí difícil conseguir el ajuste perfecto de la insulina basal con la insulina rápida, si encima no vamos siendo constantes, al final va siendo un encaje de bolillos mucho más difícil. Entonces, si somos constantes, vamos a tener la glucemia siempre mucho mejor controlada, la insulina mucho mejor controlada y la alimentación también, por ende, la vamos a controlar muchísimo mejor. Yo en el confinamiento, pues bueno, tuve que reducir bastante mi entrenamiento porque yo con la bici puedo hacer 2, 3, hasta 6 horas. Y claro, pues en casa, en el rodillo, 6 horas en el rodillo no hacía. Entonces, bueno, pues tuve que ajustar bastante la insulina, tuve que ajustar bastante el entrenamiento. Así que me he mantenido súper activa. Por las mañanas hacía todas las mañanas el entrenamiento de
día con los activos durante esos días. Y bueno, pues hacía entrenamiento físico, anaeróbico, de glúteo, abdomen, sentadillas, retos de lunge, hacía de todo. Y luego por las tardes pues hacía mi entrenamiento en el rodillo de ciclismo para un poco mantener la forma. Y lo dicho, pues ajustar la insulina basal, porque me había reducido bastante, me había aumentado bastante necesidades de insulina. Y luego a la hora de salir otra vez, pues volver a ajustar la insulina para ese nuevo cambio de hábito, ya que iba a poder hacer más horas otra vez. Yo, ya que estabas hablando, preguntan cuál es tu blog para seguirlo, si lo puedes repetir. ¿Yo? Yolanda, sí, de Yoli. Ah, Es que no te he entendido. es sencillo, Yoli Egin. Yoli, mi apellido. Y Patricia, repite todo el tuyo por si acaso también hay alguien que... No, perdona, que es que no te había entendido, es que se te ha cortado la voz, no te había entendido, no te preocupes. Sí, pero repítelo también, por si acaso hay algún oyente que también esté interesado. Ah, vale, vivetudiabetes.com. Eso es. Luego, también hay varias preguntas que quieren saber cómo sienta a vosotros hacer deporte en ayunas. A mí fatal. A mí no me sienta bien. A mí no me sienta bien, es más, lo he intentado, es más, por mi rutina me vendría muchísimo mejor hacerlo antes porque me lo quitaría del día, pero en ayuno, a no ser que fuese andar a paso de tortuga, no me iría bien. Y después del desayuno, es decir, desayunar algo, pincharme, necesito esperar las 2 horas porque si no me da un pico muy grande. Y es porque yo tengo la mayor resistencia a la insulina en mi día, es por las mañanas. Me aumenta bastante mi ratio de sensibilidad. Bueno, me disminuyen. Cada dosis me baja la glucosa menos. Entonces, para mí el deporte por la mañana no es factible. Hay personas que sí que lo hacen, incluso que se ponen el propósito y consigan hacerlo en ayuno o después del desayuno, pero en mi caso no me sirve. Aparte, hay que tener mucho cuidado ahí con la cetosis. Entonces, a mí no me sienta bien. No me sienta bien. A ver, yo soy partidaria del entrenamiento en ayunas, pero siempre que sea entrenamiento aeróbico y muy moderado. Que sea, por ejemplo, 45 minutos que estamos gastando el glucógeno muscular o poco más, 50 minutos como mucho, y que sea moderado. Y siempre aeróbico, perdón. Anaeróbico no, porque entonces nos van a dar picos y cuando metamos aporte de hidrato de carbono al cuerpo, pues nos va a dar todavía más pico, porque lo va a absorber mucho más rápido. Entonces, bueno, a mí sí que me va bien, pero como no suelo hacer entrenamiento moderado y menos por las mañanas, pues no lo suelo hacer, pero sí que cuando lo he hecho sí que me ha ido bien. Yo por un tema de tiempo, es decir, hay veces que si a lo mejor se me lo propusiese todos los días y tal, fenomenal, pero al inicio tendría que levantarme casi que a las 6 de la mañana para empezar a cogerle el punto a poder hacerlo por la mañana y la verdad que no me compensa. He cogido la rutina de hacerlo por la tarde y me cuesta tanto, lo he intentado hacer varias veces, me cuesta tanto conseguir el punto exacto. Aparte yo con bolis, por ejemplo, las bombas te suelen parar la infusión de insulina o es más sencillo, pero con bolígrafos a mí me cuesta mucho el conseguir el punto óptimo, con lo cual en mi caso no le pillo el gustillo. Me cuesta más que gradero de cabeza, con lo cual prefiero hacerlo en la tarde. Estupendo. Y Patricia, ¿había alguien que estaba interesado en la tabla de raciones que has comentado en tu presentación? Por si puedes indicar. Hay muchas, es decir, hay muchas tablas de raciones. Yo uso esa porque es la que más me gusta y la que me parece más sencilla de leer visualmente. Y esta es de la Fundación Diabetes. Es muy sencilla de buscar, pones tablas de raciones Fundación Diabetes o Diabetes y Deporte Fundación Diabetes y ambos PDF, los mismos que he enseñado al inicio, tanto el de Diabetes y Deporte como el de tabla de raciones, os salen en Google para descargar en PDF. No hay que registrarse, no hay que pagar nada, son gratuitos. Están elaborados por Serafín Murillo, que es muy crack, y también por otras personas que colaboran con él y la verdad que están fenomenal. Para mí son mis top de libritos del maestro, como si dijésemos. La verdad que están muy bien para manejarse y para el que no sabe contar raciones está muy bien porque además te dicen los alimentos en crudo, cocido, que muchas veces dices tú, vale, estos son 3 raciones, pero crudo, cocido, frito, asado, ¿cómo es? Y la verdad que la guía está muy bien porque incluso te habla por platos pequeños, medianos, justamente también para hacernos un poquito de ojo. Muchas veces vamos a la calle y dices tú, bueno, si no me llevo el peso, ¿cómo lo sé? Oye, pues más o menos un plato medio de arroz, siguiendo la tabla, te dice las raciones, entonces eso es muy positivo.
Muchas gracias, Patricia. Luego también nos preguntan sobre el estrés, ¿no? ¿Cómo se ayuda el deporte para manejar los episodios de estrés? Yo, si quieres empezar tú. Pues es que directamente las endorfinas que te segrega el deporte te elimina el estrés. Te produce una sensación de felicidad. Es que no sé, no llego a describirlo. Es como una droga, es adictivo. Y realmente lo reduce bastante. Y al ver que tu glucemia va mejor, que te sientes mejor, que tu cuerpo va mejor, que cada día subes mejor los escalones, es que todos son beneficios. Yo en mi caso, yo tengo bastantes etapas de estrés en mi vida por el trabajo, ¿no? Porque es un, bueno, y tú seguro, yo también, porque si estás en marketing, sabes de lo que hablo. Pero, por ejemplo, yo en mi caso, primero, para mí hay varios tips con el estrés. El primero de ellos es que si estamos estresados, no nos estresemos más porque el azúcar se descontrole. Ese es fundamental. En segundo lugar, que si estamos estresados, no tomemos los picos de estrés iguales que los picos por cuando tomamos alimentos. Son picos distintos. Hay a veces que pueden incluso bajar solos o al menos una parte de ellos pueden bajar solos, con lo cual hay que entender nuestro estrés. Y si no sabemos manejarlo aún, hablar con nuestro endocrino para que nos ayude a entenderlo, pero es fundamental el que no sobrecorrijamos o no creamos que si estamos pasando un pico estresante va a reaccionar igual que cuando nos comemos un helado, porque no es el mismo tipo de pico glucémico. Esto es súper importante. Y en segundo lugar, para mí el deporte, en tercer lugar el deporte. Yo cuando tengo estrés, el deporte que tengo que hacer al inicio es súper light, es decir, me refiero, no hago anaeróbico, por supuesto, y lo que hago es aeróbico de baja intensidad, mínimo media hora, y después paso a moderado. Es la única forma que tengo de los picos de estrés bajarlos y también que mi estrés personal reduzca, porque si estando estresada empiezo con ejercicio muy elevado, me suele provocar un pico más alto. Entonces yo empiezo como muy light para ir acostumbrando al cuerpo, para quemar esa glucosa del músculo, voy incrementando poco a poco, es decir, con esos momentos suelo empezar, yo lo cuento tal cual, suelo empezar en 5 de velocidad en la cinta, después paso a los 10 minutos a 5,5, a los 10 minutos a 6, a los 10 minutos a 6,5 y ahí me quedo, que es andando rápido, esto ya os digo que es andando rápido. Me quedo y a los 15 minutos empiezo a correr. Pero a correr a 8,5, 9, no más. Y ahí ya me pego pues mis 20 minutos y eso me ayuda muchísimo a bajar basales en un lugar y después a desestresarme. Me pongo música muy alta y me lo paso bomba yo sola. A raíz de lo que estabas diciendo, preguntan si puedes repetir cómo te afectan los ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. ¿Qué diferencia encuentras cuando los practicas uno y otro? Yoli, si quieres empezar tú por hacer así 50-50. Venga. Bueno, el anaeróbico básicamente segrega más estrés al organismo, por así decirlo. Entonces, nuestra glucosa tiende a ascender, por eso Patri lo hace súper bien, sale a correr media horita antes y eso lo que va a hacer es que vaya a tener como un reflujo de que vaya a necesitar menos insulina, va a necesitar menos aporte porque ya lo ha quemado, entonces no le va a subir tanto el azúcar, está teniendo como una base de sustento. En cambio, si estamos solamente haciendo pesas, nos va a subir el azúcar, pero si alternamos pesas con voy corriendo y ahora hago sentadillas y corriendo voy y hago burpees. Entonces estamos combinando un ejercicio aeróbico con anaeróbico y ahí la reducción de insulina, de glucemia también va a bajar bastante. En cambio, un deporte aeróbico simplemente como es el ciclismo, también se puede convertir en anaeróbico en series. Yo, por ejemplo, cuando hago series de 2 minutos, de 1 minuto, genero muchísimo estrés. Mi cuerpo se cree que está en alerta y el hígado pues segrega glucosa. Segrega las reservas que tiene de glucógeno hepático. Entonces, ahí tenemos que combatir también esos reflujos de anaeróbico a aeróbico. Si nos quieres contar tú, Patri, cómo lo haces, Sí. pues genial. No, vamos, yo lo hago como tú, es decir, y por ejemplo, y aquí creo que es un punto importante porque muchas veces pensamos aeróbico y es andar tipo tortuga por la calle, no. El aeróbico es aquel que no produce exactamente ese estrés al organismo. ¿Y cómo lo podemos, yo por ejemplo, cómo lo diferencio cuando estoy en aeróbico o anaeróbico? Porque todos los deportes en función prácticamente de la intensidad se pueden convertir en anaeróbicos. Un deporte aeróbico normalmente es cuando puedes hablar sin asfixiarte. ¿Vale? Y yo lo hago mucho así. Es decir, por ejemplo, yo empiezo a correr y si yo puedo correr y hablar, voy bien. Pero cuando yo ya empiezo a correr, que ya digo, no puedo hablar porque me asfixio,
estamos entrando en anaeróbico. Por eso muchas veces, ¿por qué os digo esto? Porque también en carrera pasa, en ciclismo pasa, pero por ejemplo mucha gente me escribí, ¿no? Como sabéis que he hecho boxeo, dicen, hago boxeo y me sube y es aeróbico. Ojo, depende de la intensidad, porque puede ser anaeróbico. Por eso normalmente el boxeo eleva la glucosa, porque es un deporte que produce mucho estrés al organismo y sueltas también mucha glucosa hepática también y te hace que la sangre, el torrente sanguíneo, pues aumente. Entonces hay que controlar la intensidad. Yo esto es un truquito casero, no sé si está en los libros, pero a mí es lo que me ayuda también a un poco identificar cuando estoy pasando de un aeróbico a un anaeróbico. Y eso me ayuda. En cuanto a cómo lo uso, por ejemplo, yo me mido la glucosa antes del ejercicio y yo, por ejemplo, no empiezo a hacer deporte aeróbico por debajo de 150, porque en mi caso, y analizándome a mí, sé que si no, me baja. Entonces, si estoy en 150, lo que hago, incluso en 120, ¿vale? Lo que hago es, hago pesas primero. Es decir, hago brazos, hago piernas, hago tal. Y sé que me va a subir un poco la glucosa. Después de 15 minutos haciendo pesas, digo, vale, ya tengo un poquito más alta la glucosa, voy a ponerme a hacer mi aeróbico. Y ahí empiezo a hacer el aeróbico de baja intensidad durante otros 15 minutos y después empiezo a correr. Y eso lo que me ayuda es alargar el plazo de tiempo. ¿Por qué? Porque si estoy en 150 y me pego media hora andando, seguramente cuando me quiera poner a correr y después a hacer pesas ya esté en 60. Y yo tengo que comer o tengo que parar el ejercicio si es una hipoglucemia muy severa. ¿Por qué? Porque en mi caso, como no tengo bomba, no hay nada que me pare la infusión de insulina y tengo que parar porque tengo insulina activa a lo mejor. Entonces, ese truco de aeróbico y anaeróbico me permiten jugar con los valores de glucosa, como me enseñó esta entrenadora de la Sociedad Española de Diabetes, para alargar el tiempo en rango y hacer ejercicio pues el tiempo que estime. Yo admito que también juego con ello. Si a lo mejor veo que la tendencia va bajando y estoy en un entrenamiento bastante aeróbico, bastante mantenido, me pego un sprint, me sube, es anaeróbico y puedo continuar. Sí. Qué buenos consejos nos estáis dando. Ya se nos va agotando el tiempo y para que nos dé tiempo a hacer deporte, me voy a poner todo esto en práctica, con las últimas preguntas. Alguien que no es deportista, ¿qué consejo le podéis dar, basado en vuestra experiencia, para empezar a coger esa rutina? Yoli, si quieres. Patri, porque ¿Sí? yo es que, claro, siempre he sido deportista, entonces mi objetivo va a ser... Vale. Yo, por ejemplo, mira, para mí lo fundamental es analizar nuestro día a día, es decir, tenemos que ser muy consecuentes con nuestro día a día, porque si intentamos de la noche a la mañana hacer lo que Yoli hace, nos vamos a cansar al segundo día porque no estamos preparados. Entonces, lo fundamental es que tú digas, oye, yo quiero hacer lo que hace Yoli, ¿no? Vamos a irnos a un ejemplo de una persona súper deportista. Oye, yo quiero hacer porque además es que quiero hacerlo, sé que puedo. Perfecto. Analiza tu día a día, mira en qué momento puedes empezar a integrar esa rutina en tu día a día e intenta ese tiempo empezar a conocerte. Empieza por un ejercicio muy light, empieza andando, viendo cómo te afecta el andar si nunca lo has hecho. Pégate una semana analizando cómo te sienta andar a tu diabetes y haz los cambios necesarios en esa semana. Después empieza a meterle un poco de bici, empieza a ver cómo andar y montar en bici te empieza a sentar, mezclar pesas, empieza a ver cómo diferentes tipos de ejercicios se van adaptando a ti. Y poco a poco va incrementando el tiempo en el que realizas ese ejercicio. Si empiezas con 10 minutos, perfecto, 10 minutos, no pasa nada. Estás consiguiendo conocerte. Después podrás hacer media hora y llegar a un momento en el que digas, me siento preparado para hacer mi primera ruta en bicicleta, sintiéndome segura de que no me va a pasar algo en el camino, que puedo tener un evento severo, ya sea de hiper o de hipo. Eso es lo que yo diría, y sobre todo que sean cosas alcanzables. Y que si nos ponemos un objetivo y decimos, oye, voy a hacer una hora de ejercicio todos los días y nunca llego a esa hora, bájalo, porque si no te vas a desmotivar. Es decir, si no puedes nunca hacer una hora, es mejor que hagas 40 minutos, pero que lo que hagas, cada vez que termines el día digas, he conseguido mi objetivo. O sea, tu objetivo es decirte, he conseguido mi objetivo. Y si para eso tu rutina tiene que ser de 40 minutos en vez de una hora, eso es lo que va a hacer que lo integres en tu rutina. Como aspires muy alto, te quedarás abajo. Esto es el dicho del que mucho abarca, poco aprieta, pues lo mismo. Tenemos que empezar poquito a poco e incrementar poquito a poco. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que lo que primero tienes que hacer es encontrar qué es lo que quieres hacer. Bien sea pasear, montar en bici, patinar. A cada uno nos hace feliz un deporte y es lo maravilloso, que hay variedad. Y creo que primero es encontrar eso, el qué. A ti, por ejemplo, me ha encantado que hayas contado que te gustaba salir a correr con tu amiga. Pues vamos a buscar, que no necesitamos competir, vamos a buscar con quién podemos acompañarnos a salir a caminar, a ir al monte, cogerte tu perro e irte a patear simplemente a mirar escaparates, pero ya estás andando y cada vez puedes andar un poquito más deprisa, cada vez un poquito más deprisa y le vas a coger más el gustillo. Y según vas cogiendo ese gustillo y según vas progresando poquito a poco, vas estudiándote.
Sí, al final, todos los que tenemos diabetes, sea diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes tipo LADA, diabetes tipo gestacional, la que sea, somos unas personas súper luchadoras, súper inconformistas y siempre queremos más y más y más. Pues poquito a poco empezamos con algo que nos guste y lo vamos haciendo un poquito más grande, hasta que la sonrisa nos invada la cara cada día. Yo creo que eso que has dicho, Yoli, es bastante importante, ¿no? Es decir, es encontrar lo que a cada uno nos guste. Es que no hay una fórmula del éxito. Cada uno tiene que hacer lo que le motive y lo que a él le haga sentir bien, sea lo que sea. Y lo que decías tú, no, oye, si es pasear con mi perro, pues pasear con mi perro. Es que ya nos estamos moviendo. Lo importante es no ser sedentarios y el intentar vencer el gusanillo de me quedo aquí mirando el móvil 1 hora o 2 que pasa así y te das cuenta. Y decir, al menos media hora de esas 2 horas las voy a dedicar a mí y a mi diabetes y a mi cuerpo, ¿no? Y una cosa que sirve de mucho son las redes sociales, esta comunidad que tenemos tan chula, en la que tú subes una foto, dices, he entrenado hoy, mira la glucemia, cómo la he tenido, y vas a ver como muchísima gente te va a decir, ostras, a mí me ha pasado lo mismo el otro día que salí a correr y me pasó exactamente igual, ¿cómo lo has superado? ¿Cómo lo has hecho? Y al final te vas a sentir tan arropada que vas a tener ganas de al día siguiente volver a intentarlo, a ver qué tal te sale y a ver qué te comentan y a ver cómo ha ido. Y yo creo que lo importante también es compartirlo. Y según lo vas Sí. compartiendo y vas viendo que hay mucha gente más como tú, al final está rodado. Sí. Eso es, escuchando, la verdad es que no hay mejor definición para un diabético tipo free, una persona de diabetes tipo free, y entonces la verdad es que os quiero agradecer a las dos haber podido compartir con todos nosotros vuestra experiencia, ¿no? que nos anima a mí a buscar ahora mismo con qué voy a iniciarme ahora mismo de hacer un poquito de deporte. Y bueno, antes de terminar, quería compartir con todos vosotros la plataforma que habéis mencionado para que compartáis vuestra historia y con ello podamos ayudar a esta campaña solidaria que tenemos en marcha. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Patrick, muchísimas gracias también, Yoli. Esperamos verte pronto. Y Sí, puede ser en persona, Sara. eso es, claro que sí. Pues nada, un besito a todos. Nos vemos en la próxima sesión muy pronto. Un beso enorme. Muchas gracias a todos.